Ocuparse de los sueños es algo así como reflexionar sobre sí mismo. Pero la conciencia del yo no se acuerda de eso, sino que se ocupa del hecho objetivo como manifestación o mensaje del alma de la humanidad inconsciente y única. Se da perfecta cuenta de lo que le atañe a sí mismo, pero no del yo, particularmente aquel extraño sí mismo que es el tronco del cual crece el yo. No es extraño porque nos hemos alejado de él, debido a la confusión de la conciencia. Aunque se acepte la idea general de que los sueños no son inventos voluntarios, sino el producto natural de la actividad inconsciente del alma, quedan los sueños reales para ver en ellos un mensaje de cierto alcance. La interpretación de los sueños es una de las disciplinas de la hechicería, y por tanto corresponde a una de las magias condenadas por la Iglesia. A pesar de que los hombres del siglo XX somos un poco más liberales en este sentido, la idea de la interpretación de los sueños se asocia a un prejuicio histórico demasiado grande para podernos desembarazar de él fácilmente. Cabe preguntarse, ¿existe prácticamente un método seguro para la interpretación de los sueños? No es posible, desde luego, fiarse de una especulación cualquiera. Comparto absolutamente estas reservas e incluso estoy convencido de que no existe un método seguro para la interpretación. La seguridad absoluta de la interpretación de los hechos naturales solo es posible, en general, dentro de estrechos límites, y nunca se obtienen más resultados de los que se presuponen. Toda nuestra explicación de la naturaleza es una audacia. Los métodos aparecen mucho tiempo después de la tarea de los pioneers. Si bien es notorio que Freud escribió un libro sobre la interpretación de los sueños, tal interpretación se basa en lo que acaba de establecerse, es decir, no explica más que el sueño debe contener de acuerdo con su teoría. Esta manera de pensar no se halla a la altura de la libertad ilimitada de la vida de los sueños y por tanto oscurece su sentido en vez de aclararlo. Por otra parte, es difícil imaginarse que pueda hallarse un método, esto es, un camino técnicamente regulado, que lleve a un resultado infalible cuando se trata de formarse una idea de la variabilidad infinita de los sueños. Conviene además que no exista un solo método eficaz, pues de lo contrario el sentido de los sueños quedaría limitado de antemano, y por lo mismo perdería aquella virtud que los hace tan valiosos para los fines psicológicos, es decir, su capacidad de establecer un nuevo punto de vista. Lo mejor es tratar al sueño como a un objeto absolutamente desconocido, inspeccionarlo desde todos los lados, recogerlo y llevarlo de un lado a otro, fantasear a su respecto y hablar de él a otras personas. Por eso los hombres primitivos gustaron referir en lo posible, ante asambleas públicas, los sueños que les impresionaron. De esta costumbre la antigüedad nos proporciona testimonios, pues todos los pueblos antiguos atribuían a los sueños gran significación. Al tratar el sueño de esta manera, vienen a la mente ideas que conducen a desentrañar aproximadamente su sentido. La determinación de ese sentido es, desde luego, si así puede decirse, absolutamente arbitraria, pues la audacia comienza con la interpretación. A ese sentido se le fija un límite más estrecho o más amplio de acuerdo con la experiencia, el temperamento y el gusto. Algunos se conformarán con poco, en tanto que otros no se satisfacen con mucho. El sentido, o sea la interpretación, dependerá en alto grado del propósito que guía al intérprete o de lo que éste espera o exige de este sentido. La interpretación que se dé o el significado que se halle dependerán involuntariamente de determinados supuestos, y en mucho también de la sinceridad y escrupulosidad del investigador. De esa explicación del sueño dependerá que acierte a descubrir la verdad, o por el contrario que se hunda más en sus errores. En cuanto a las condiciones previas, podemos admitir con certeza que el sueño no ha sido invento ocioso de la conciencia, sino un fenómeno natural no intencionado, aun en el caso de que resultara cierto que los sueños sufren cierta transformación al llegar a la conciencia. Esta transformación se opera, en todo caso, con tal rapidez y tan automáticamente, que resulta difícil hacerla perceptible, de modo que podamos incluirla también en la función natural del sueño. Con igual seguridad podemos suponer que los sueños proceden sobre todo de nuestro inconsciente,
y por lo tanto constituyen al menos síntomas del mismo que permiten reconocer por deducción su estructura. Si nos proponemos investigar nuestra esencia, los sueños son los medios más adecuados para ello. En la interpretación hay que dejar de lado diversas suposiciones supersticiosas, sobre todo la idea de que las personas que aparecen en los sueños no sean otras cosas que las mismas personas reales. No debe olvidarse nunca a este respecto que en primer lugar, y casi puede decirse exclusivamente, se sueña en sí mismo y desde sí mismo. Existen reglas determinadas para las excepciones que no podemos mencionar aquí. Si admitimos esta verdad, ella nos situará frente a problemas interesantísimos. Recuerdo dos casos ilustrativos. Una persona soñaba con un vagabundo beodo, tumbado en una alcantarilla. Otro soñaba con una prostituta borracha que se revolcaba en el lodo. La primera de esas personas era un teólogo, la segunda una dama distinguida de alta sociedad. Ambas se sublevaban y aterraban, negándose a admitir que lo que se sueña se refiere a uno mismo y que se sueña desde sí mismo. Tanto a una como a otra le di el consejo bien intencionado de que se tomaran una hora de reflexión para considerar con sinceridad por qué se sentían mejores que el prójimo borracho de alcantarilla o la pobre mujer del lodo. Con semejante aldabonazo empieza a menudo el proceso sutil para reconocerse a sí mismo. Aquel con quien soñamos no es nuestro amigo y vecino, sino el otro, que hay dentro de nosotros y de que con preferencia nos decimos: Señor, os doy las gracias porque no soy como ese. Desde luego, el hijo de la naturaleza, que es el sueño, no tiene el propósito de dar lecciones de moral, solo representa la ley, por todos conocida, de que los árboles, por mucho que crezcan, nunca llegarán a tocar el cielo. Si además tenemos presente que en el inconsciente existe con exceso todo aquello que falta a lo consciente, y que el primero tiene pues una tendencia compensadora, llegaremos a ciertas conclusiones, siempre y cuando el sueño no proceda de profundidades psíquicas extraordinarias. Tratándose de un sueño de esta última categoría, contiene por regla general algo de lo que se denomina motivos mitológicos, es decir, asociaciones de ideas o imágenes, como las de la mitología del pueblo aborigen o de otros extraños. En tal caso, el sueño contiene lo que se llama un sentido colectivo, es decir, un sentido humano general. Esto no contradice mi anterior observación de que siempre soñamos de nosotros y desde nosotros. Como sujetos y como individuos, no somos absolutamente únicos, sino como los demás hombres. Un sueño que tenga sentido colectivo tiene, por ello, valor máximo para el soñador mismo, pero al mismo tiempo expresa que su problema momentáneo es también el de otras personas. Tales comprobaciones tienen a veces gran valor práctico, pues hay infinidad de hombres que permanecen interiormente aislados de la humanidad y convencidos de que los otros no tienen los mismos problemas que ellos. También hay personas tan excesivamente modestas que juzgan demasiado insignificante su contribución a la labor colectiva, dejándose guiar por un sentimiento que penetra hasta la nada. Por otra parte, cada problema individual está relacionado en alguna forma con el problema de la época, por cuya razón cada dificultad subjetiva debe ser observada desde el punto de vista de la situación general de la humanidad. Pero prácticamente esto solo es lícito en el caso de que el sueño tenga, en verdad, un simbolismo mitológico, es decir, colectivo. Los hombres primitivos llaman a estos sueños grandes. Los aborígenes del África Oriental, que tuve oportunidad de observar, suponen que solo los hombres grandes, hechiceros y cabecillas pueden tener sueños grandes. Pero entre nosotros también se registran tales sueños en personas sencillas, siempre que estén encerrados en una gran estrechez espiritual. Nada se consigue cuando se pretende hacer adivinanzas intuitivas acerca de estos llamados sueños grandes. Para interpretarlos es necesario poseer amplios conocimientos, propios de un especialista. Pero los conocimientos no bastan tampoco para interpretar un sueño. Esos conocimientos no deben ser memorísticos ni erudición muerta, sino que deben ser luz viviente en quienes los poseen. ¿Qué significa, por ejemplo, los conocimientos filosóficos para quien no sea también un filósofo de corazón? El que quiere interpretar un sueño debe hallarse a la altura de él, y nada mejor que formarse una idea de uno mismo.
No es posible tampoco aprender en los libros el arte de la interpretación de los sueños. Los métodos y las reglas solo son buenos a condición de que también se pueda prescindir de ellos. El verdadero saber es privilegio del sabio, y la verdadera comprensión del hombre comprensivo. Nadie que no se conozca a sí mismo puede conocer a otro. Y en cada uno de nosotros hay también un otro que desconocemos. El otro nos habla a través del sueño, y nos comunica de cuán diferente manera nos ve, en comparación de cómo nos vemos nosotros. Al encontrarnos, pues, en una difícil situación, el extraño otro, quizá, puede iluminarnos orientándonos de modo adecuado para cambiar fundamentalmente la actitud que nos llevó a aquella complicada situación. Cuanto más ahondé en el correr de los años en estos problemas, tanto más se afirmó en mí la idea de que la educación del hombre moderno es morbosa y unilateral. Es necesario que abramos los ojos y aguzemos los oídos de nuestra juventud para que ésta advierta la magnitud del mundo, pero es una absurda ilusión creer que con ello la juventud queda preparada y educada para la vida. Esta educación basta, y no pasa de ahí, para facilitar a los jóvenes una adaptación externa a la realidad del mundo, pero nadie piensa en adaptarse al propio ser, a los poderes del alma, que superan en mucho a todos los grandes poderes del mundo. Es cierto que existe otro sistema de educación, pero este procede de la antigüedad y en parte del medioevo. Se llama la Iglesia cristiana. No puede negarse, sin embargo, el hecho de que en el transcurso de los últimos 2 siglos el cristianismo, lo mismo que la religión de Confucio y de Buda en la China, ha perdido una gran parte de su eficacia pedagógica. Ello no es debido a la maldad de los hombres, sino a la transformación espiritual paulatina y general, cuyo primer síntoma fue entre nosotros la Reforma. Con ella se conmovió el principio educador y se inició la desintegración del principio de autoridad. La consecuencia inevitable fue la creciente importancia del individuo, que se manifiesta con más vigor en los ideales modernos de la humanidad, de bienestar social y de igualdad democrática de derechos. La tendencia netamente individualista de nuestro reciente desarrollo tiene por consecuencia una reacción compensadora de la conciencia colectiva, cuya autoridad continúa siendo el centro de gravedad de la masa. No es sorprendente, pues, que hoy predomine una especie de acusación de catástrofe, como si se tratara de una avalancha que nadie puede detener. El hombre colectivo amenaza a ahogar al individuo sobre cuya responsabilidad descansa al fin y al cabo toda obra humana. La masa, como tal, siempre es anónima e irresponsable. Los llamados dirigentes son el síntoma inevitable de un movimiento de masas. Los verdaderos adalides de la humanidad son siempre aquellos que reflexionan sobre sí mismos y que alivian el peso de la masa, cuando menos en lo que se refiere a ellos, manteniéndose conscientemente alejados de la ciega necesidad natural de movimiento que experimenta la masa. Pero ¿quién logra resistir ese poder de atracción que lo inmola todo, en el que un individuo se apoya sobre otro y éste arrastra consigo aquel? Solamente lo consiguen quien viven no solo el mundo exterior sino también el interior. Es pequeña y oculta la entrada por la que se penetra al mundo. Son innumerables los prejuicios, las suposiciones, las opiniones y los temores que se oponen a que se penetre en él. La gente quiere oír hablar de grandes problemas políticos y económicos, es decir, precisamente de aquellas cosas que siempre han empantanado a los pueblos. Nos parece grotesco quien habla de puertas escondidas del sueño y de un mundo interior. ¿Qué supone ese idealismo vaporoso al lado de un programa económico gigantesco y de los que se llaman problemas de la realidad? Pero no me dirijo a naciones enteras, sino únicamente a unos pocos hombres aislados, que dan por cosa sabida que nuestras realidades culturales no caen de las nubes, sino que son creadas, en última instancia, por los individuos. Cuando las cosas grandes pierden su ruta, es que se han perdido sus individuos. Si es que yo no estoy en un error, por eso es razonable que en primer término procure yo encontrar el camino. Por eso necesito, pues la autoridad ya no me significa nada, un conocimiento de los fundamentos propios, intrínsecos de mi ser subjetivo, para basarme así sobre los hechos eternos del alma humana. Si antes me referí con preferencia al sueño,
Solo lo hice para mencionar uno de los puntos de partida más inmediatos y conocidos de la experiencia interior. Fuera del sueño quedan otros factores que no puedo examinar ahora. La investigación de las profundidades del alma pone en claro muchas cosas que a lo sumo pueden soñarse superficialmente. No es extraño, pues, que pueda descubrirse también la más fuerte y autóctona de las actividades espirituales, como es la religiosa. En el hombre moderno, esa actividad yace más profundamente sepultada que la sexualidad y la adaptación social. Por eso mucha gente que yo conozco considera el hallazgo y la preocupación del poder infinito y extraño como una experiencia a la que dan el nombre de Dios. En este sentido, Dios también es una teoría, un modo de ver, una imagen que el espíritu humano se crea en su limitación para expresar una experiencia imposible de imaginarse y de aclarar con palabras. La experiencia es lo único real, lo único que no puede negarse. Las imágenes, en cambio, pueden ser mancilladas y destrozadas. Los nombres y las palabras son ciertamente envolturas precarias, pero señalan no obstante el carácter de la experiencia. Cuando se da el nombre de neurosis al diablo, queda en evidencia que hoy se considera esa experiencia diabólica como enfermedad, lo que es muy significativo para nuestro tiempo. Cuando se le considera como desplazamiento o represión de la sexualidad, o afán de hacerse valer, es evidente que ello también disgusta gravemente a esos instintos fundamentales. Cuando se los denomina Dios, se demuestra que se pretende expresar algo que involucra todo y tiene una profundidad universal. Si se tiene en cuenta su fondo absolutamente irreconocible, esta última designación es la más cauta y a la vez la más modesta, pues concede a la experiencia amplio margen y no le da la forma corriente de un esquema de conceptos, a menos que alguien tenga la idea extravagante de pretender saber con exactitud qué es Dios. Llámese como se quiera a ese fondo anímico, nada modifica el hecho de que influye de modo extraordinario sobre la existencia y el carácter de la conciencia, y en una medida tanto mayor cuanto menor es la noción que de ello se tenga. El laico difícilmente podrá formarse una idea respecto hasta qué punto sus inclinaciones, estados de ánimo y determinaciones dependen de los hechos oscuros de su alma, y cuán peligrosas o útiles pueden resultar las fuerzas de las mismas y en qué medida influyen en su destino. Nuestra conciencia cerebral es un histrión que se olvidó que está desempeñando un papel. Pero cuando la representación llega a su fin, tiene que recordar su realidad subjetiva, pues no puede seguir viviendo como Julio César y Otelo, sino únicamente conforme a su modo de ser particular, del cual lo alejó momentáneamente un fraude de la conciencia. Tiene que volver a saber que sólo fue una simple figura teatral, que se interpretó una obra de Shakespeare y que hay un director de escena y un empresario, que, tanto antes como después, podrán hacerle una crítica esencial respecto a su labor. La aplicación terapéutica del análisis de los sueños es un tema todavía muy discutido. Muchos consideran indispensable el análisis de los sueños para el tratamiento práctico de la neurosis, elevando así el sueño a una función equivalente a la de la conciencia por su importancia psíquica. Otros, en cambio, niegan valor al análisis de los sueños considerándolo como un subproducto psíquico indiferente. Huelga decir que quien atribuye al inconsciente un papel decisivo en la etiología de la neurosis reconoce también el significado práctico esencial del sueño como manifestación inmediata del inconsciente. Por lo mismo se sobreentiende que quien niegue el inconsciente o lo juzgue sin importancia para la etiología considera también superfluo el análisis de los sueños. Podría exponer aquí las razones que tengo para lamentar que el inconsciente sea todavía tema de controversia, y mucho más que esto suceda en el año 1931, medio siglo después de que Carus estableciera el concepto de lo inconsciente y un siglo más tarde de que Kant hablara del inconmensurable campo de las representaciones oscuras. Y cuando ya han transcurrido alrededor de 2 siglos a partir del día en que Leibniz hablara del alma inconsciente, por no mencionar los trabajos de Janet, Flournoy y tantos otros. En este lugar, donde trataremos exclusivamente de una cuestión práctica,
No quiero hacer la defensa del inconsciente, a pesar de que nuestro problema especial del análisis de los sueños descansa en absoluto sobre la importancia del inconsciente. Sin este, el sueño no sería más que un luxus naturae, un conglomerado sin sentido e incongruente. Y si fuera así, no dispondríamos de elemento alguno para disculpar la discusión sobre la utilidad práctica del análisis de los sueños. Solo podremos tratar este tema basándonos en la admisión del inconsciente, pues la finalidad de la interpretación no consiste en un ejercicio de la reflexión, sino en hallar y llevar al conocimiento unos contenidos inconscientes hasta entonces y que tienen importancia para la explicación o el tratamiento de una neurosis. Quien rechace esta hipótesis no puede admitir tampoco que exista el problema de la aplicación práctica del análisis de los sueños. Si, en conformidad con dicha hipótesis, el inconsciente tiene un significado teológico, y si los sueños constituyen una manifestación inmediata de esa actividad psíquica, se justifica teóricamente el intento de analizar e interpretar los sueños, por lo menos desde un punto de vista científico. De tener éxito ese ensayo podemos esperar, en primer término, que nos permita conocer científicamente la estructura de la etiología anímica, aparte de los efectos terapéuticos eventuales que pueden obtenerse. Pero ya que el práctico debe ver, a lo sumo, en los descubrimientos científicos una contribución accesoria, grata de la actividad terapéutica, la posibilidad de una aclaración simplemente teórica del fondo teológico no puede ser motivo suficiente, y menos aún una indicación, para la aplicación práctica del análisis de los sueños, a menos que el médico se prometa con esa aclaración un efecto terapéutico. En este caso, la utilidad práctica del análisis de los sueños se eleva a la categoría de deber médico. Es notorio que la escuela freudiana consideró que la aclaración, o sea, el transporte a la conciencia de los factores etiológicos inconscientes tendría gran importancia terapéutica. Si aceptamos la suposición de que los hechos justifiquen esa expectativa, solo queda por resolver el problema de si el análisis de los sueños es útil por sí solo o en unión con otros métodos, o si es inútil para encontrar la etiología del inconsciente. Doy por conocida la respuesta que da a esta pregunta la escuela freudiana. Puedo confirmarla diciendo que muchos sueños, especialmente los primeros, que son los que se producen al comienzo del tratamiento, ponen muchas veces de manifiesto el factor etiológico esencial. Ejemplo siguiente puede ilustrarnos a este respecto. En cierta ocasión vino a consultarme un hombre que ocupaba una posición destacada. Me dijo sufrir de timidez, inseguridad y náuseas que a veces le producían vómitos, pesadez de cabeza, dificultad para respirar, es decir, un estado sumamente parecido al que se observa en el llamado mal de montaña. El paciente había hecho extraordinarios progresos en su carrera. Hijo de campesinos pobres, dotados de una gran ambición y de gran inteligencia, subió el peldaño tras peldaño hasta lograr una posición elevada, prometedora de nuevos ascensos sociales. Estaba en efecto en un verdadero trampolín, desde el cual hubiera podido llegar a las más altas cimas, de no haberse interpuesto repentinamente en su camino una neurosis. El paciente no pudo menos que pronunciar al contarme esto aquella frase trillada que comienza por las estereotipadas palabras, y justamente ahora que la sintomatología del mal de montaña es muy apropiada para representar plásticamente la situación particular de nuestro enfermo. Este me narró además en la consulta 2 sueños que había tenido la noche anterior. El primer sueño era el siguiente. Estaba de nuevo en el pequeño pueblo donde nací. Había en la calle algunos niños que frecuentaban conmigo el colegio. Simulé no conocerlos y pasé de largo junto a ellos. Entonces oí que uno decía, señalándome, «Este tampoco vuelve a menudo a nuestro pueblo». No hace falta hacer maravillas de interpretación para reconocer en este sueño una muestra del origen modesto de su carrera, y para comprender qué significa. Quiere decir aproximadamente, te olvidas de que has empezado desde muy abajo. El segundo sueño era el siguiente. Me encontraba muy atareado porque pensaba emprender un viaje.
Busqué mi equipaje, pero no lo encontré. Faltaba poco tiempo para que saliese el tren. Al fin conseguí reunir mis bártulos. Bajé rápidamente a la calle, pero me di cuenta que dejé olvidada una cartera con documentos importantes. Volví casi sin aliento. Encontré por fin la cartera. Corrí hacia la estación, pero apenas conseguí avanzar. Por fin, haciendo un esfuerzo, me precipité al andén, pero ya el tren salía de la estación. El tren corría por una curva extraña en forma de S. Era muy largo, y pensé que si el maquinista no prestaba atención y aceleraba la marcha al llegar a la recta, los últimos coches que se hallasen todavía en la curva tendrían que descarrilar. En efecto, el maquinista imprimió mayor velocidad al convoy. Traté de gritar. Los últimos coches se tambalearon terriblemente y acabaron por salirse de las vías. Se produjo una catástrofe tremenda. Desperté angustiado. También en este caso es fácil comprender qué representa el sueño. Revela primero el hastío nervioso que impide mayores adelantos. Pero como el maquinista prosigue la marcha sin contemplaciones, se forma, más atrás, la neurosis, el tambaleo y el descarrilamiento. Es evidente que el paciente ha alcanzado en el actual momento de su vida el punto culminante. El origen humilde y las fatigas del largo ascenso han consumido sus energías. Debería conformarse con lo que ha alcanzado, pero su ambición le aguijonea más, impulsándolo a subir hasta una esfera en la que el aire se enrarece para él. Por eso le atacó la neurosis, como una advertencia.